Vamos a Israel, esa Israel que está en todos los frentes bajo fuego. Hay avanzada del ejército de defensa en Gaza. Hay acciones diversas para proteger a la población israelí de sus enemigos externos. Pero vamos a ir a la Israel que tiene también enemigos internos en una fragmentación y en situaciones que son inéditas en algún caso. Le cuento que ayer me escribía que quiere profundizar sobre lo que se denomina en Israel el Qatar Gate, un tema muy delicado que llega al corazón del poder cuando, bueno, asesores íntimos del primer ministro se ven envueltos en un escándalo, en una investigación, y esto salpica también al primer ministro, obviamente. Qatar, Qatar, que ha financiado lo peor, al Hamas, algunos dicen también, con el visto bueno del primer ministro y lo que algunos denominan una concepción errónea que era para fortalecer al Hamas y debilitar a la autoridad palestina. Qatar, que no solamente hizo un mundial, Qatar que financia el terrorismo en todas sus manifestaciones, incluso en las universidades en el mundo y en particular en los Estados Unidos. Qatar Gate, así se ha denominado este escándalo en Israel. Es abogado, coordinador del Club de Periodistas de Jerusalén, es un activista por los derechos humanos y mucho más. Me refiero a Mati Sakal. Mati, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Hola Miguel, un saludo para vos y para toda la audiencia. Mati, directo al corazón de el Qatar Gate. ¿Qué nos cuentas? Porque me adelantabas que tenías información y análisis. Bueno, sí, empezar por, como vos hiciste en esa introducción, creo que es un caso muy delicado, que tambalea toda la política israelí, porque vamos a empezar por lo que sí sabemos. Al menos dos asesores de Netanyahu son sospechosos de recibir pagos del gobierno catarí para promover los intereses de Doha en Israel. Las acusaciones de vínculos entre miembros del círculo cercano a Netanyahu y el gobierno catarí han circulado en la prensa israelí desde mediados de 2024. El asunto se intensificó particularmente anteayer, el lunes, cuando dos asesores, uno actual y otro anterior, fueron arrestados, y Netanyahu mismo, el primer ministro de Israel, fue citado a declarar en una investigación que él mismo la calificó como una casa de brujas política. Ahora, lo cierto es que Jonathan Urlich, asesor del primer ministro israelí, Netanyahu, y Eli Fedelstein, su portavoz, nada más y nada menos que el portavoz, fueron arrestados bajo sospecha de contacto con agentes extranjeros. Qatar es un país enemigo de Israel, abuso de confianza y delitos fiscales. Netanyahu, en un video que publicó ayer por la noche en sus redes sociales, afirmó que la policía de Israel los tiene secuestrados. Utilizó el término secuestrados. Recordemos a la audiencia, hoy 2 de abril de 2025 aún hay 59 israelíes secuestrados, al menos 21 con vida. Por eso la frase utilizada por Netanyahu fue poco feliz y fue muy reprochada por el Maté de Hatufim, el grupo eh, de familiares víctimas y de secuestrados. Pero no termina ahí porque el ministro de Cultura, Miki Zohar, del gobierno de Netanyahu, afirmó que Bibi no sabe todo lo que hacen sus empleados. Y el asesor de seguridad de Netanyahu, Eli Fedelstein, que también funcionaba como asesor de seguridad y portavoz, él ya admitió ante la policía de Israel que recibía su sueldo de un empresario que le pasaba el dinero de un lobista de Qatar. La pregunta que se investiga ahora es, ¿Fedelstein recibía dinero de Qatar por su trabajo con el primer ministro de Israel? Y acá voy a intentar aclarar algo con tu permiso. A diferencia de otros empleados que trabajan en la oficina del primer ministro israelí, Eli Fedelstein no pasó ningún chequeo de seguridad necesario para trabajar allí.
Sin embargo, fue contratado igual. Como la oficina del primer ministro no le puede pagar, porque no pasó estos chequeos de seguridad, entonces no podría estar trabajando ahí, la policía de Israel lo que está investigando es si el sueldo lo recibía de Qatar. Ahora, la oficina de Netanyahu lo que explica es que el dinero que recibió Fedelstein era por trabajos particulares que él hacía para Qatar y que no están relacionados con el labor que hacía en la oficina del primer ministro. A La ver, pregunta del millón, un minuto ahí, quiero que reiteres esto, por favor. La oficina del primer ministro ya reconoce que recibía dinero de Qatar por trabajos que hacía para Qatar. lo que la oficina del primer ministro afirmó es que él y Fedelstein podría haber recibido Ah, dinero, en pero potencial. pero que tiene que ver con sus trabajos personales como persona individual. Podemos decir, en términos argentinos, podría ser que él era portavoz del primer ministro israelí, pero también freelancer para empresas cataríes. Y con un Quizás sueldo porque el no sueldo no le alcanza, alcanzaba por claro. otras cuestiones de económicas personales, digamos. Así es, nadie puede vivir con un solo trabajo. Ahora bien, la pregunta del millón que investiga la policía de Israel es cómo llega dinero catarí, ni más ni menos que a la oficina del primer ministro de Israel. Y la segunda pregunta es, ¿hubo algún retorno? O sea, ¿cuál es el interés de Qatar en contratar justo al vocero del primer ministro israelí o asesores cercanos al primer ministro israelí para empresas cataríes o por lobistas cataríes? Esto es lo que se está investigando hoy en día. Pati, preguntas. Una, acá se lo denomina enriquecimiento ilícito. ¿Hay alguna investigación sobre el patrimonio de estos dos asesores de Netanyahu en términos del estatus de vida que tienen en relación a sus ingresos o a las herencias que hayan recibido de algún abuelo? Digo, ¿cómo viven estos muchachos? Y claro, hay mucho más porque, como has dicho claramente, estamos hablando de un país que auspicia el terrorismo, que hubo de hecho y también es parte de esta concepción y aceptación del gobierno de Israel de que Qatar y a través de valijas con mucho dinero le hiciera llegar a Hamas ese dinero. Recordemos que líderes del Hamas se han escondido y están también ahí. Digo, hay demasiado. Qatar no es un país justamente como alguno quiere pensar que se dedica a la beneficencia. Así es. Bueno, lo cierto es que ambos sospechosos están imputados por el delitos fiscales, es lo que se llama acá, delitos fiscales. No sería enriquecimiento ilícito, pero sí lo que significa es que estarían recibiendo dinero que no habrían declarado. Ujú. Ese es uno de los delitos, pero el delito más grave es el contacto con un país enemigo, trabajando en la oficina del primer ministro y durante una guerra. Ahora, cuando hablamos de esto del retorno, lo que investiga la policía y ya se filtró es que los dos asesor Urlich y Fedelstein habrían transmitido mensajes a periodistas en nombre de Qatar, aparentemente con el objetivo de restar importancia a otros países como Egipto en la negociación eh, para la liberación de los secuestrados. Y acá quiero explicar algo. Siempre desde que empezó el 7 de octubre, hubieron dos países mediadores, Egipto y Qatar, y siempre decía, bueno, la delegación israelí viaja a Egipto, viaja a Qatar, viaja a Egipto, viaja a Qatar. Qatar tiene un interés en ser Qatar quien media esta situación, porque yo digo, Qatar es el que arma el incendio y el que intenta ser el bombero, ¿se entiende? Qatar financia jamás y se presenta ante el mundo como el mediador que intenta llegar a acuerdos entre las partes. Bueno, sabemos que al parecer los dos usaron este método para crear una conciencia en la prensa israelí y en la prensa extranjera que Egipto era poco favorable para Israel y que las negociaciones se tendrían que conducir en Qatar. Yo recuerdo que hace 2 semanas tuve la oportunidad de entrevistar a Mira Aoron, la ex embajadora israelí en Egipto, y ella me lo afirmó y me dijo, acá hay manos extranjeras intentando crear una situación de enemistad entre Israel y Egipto donde no la hay. Donde no la hay. Y recordemos algo, desde 1979 hay un tratado de paz con Egipto. Israel tiene paz con Egipto. Por eso
caso de corrupción, o no de corrupción, sino de contactos con agentes extranjeros, es tan grande y salpica no solo a la oficina del primer ministro, sino a la política exterior israelí y a un montón de intereses que son intereses críticos de seguridad nacional. Y esto no es un tema de política de izquierda o derecha, sino hablamos de seguridad nacional. Claro, el primer ministro lo presenta como un intento de golpe de Estado por parte del Poder Judicial con el cual está enfrentado. Lo presenta como, bueno, le hace bien a su posibilidad de quedar más o menos parado, porque nadie puede pensar que no sabía. Incluso le agregamos este factor que también ha sido parte de lo que en Israel ya se sabe, que Israel aceptó que Qatar financiara y pusiera mucho dinero en el Hamas, y ese dinero fue a lo que todos sabemos, ¿no? Así es, y permitime agregarte un dato más. Si vamos a noviembre de 2024, Eli Fedelstein, este mismo asesor de Netanyahu y portavoz de Netanyahu, también está acusado en otra causa de proporcionar información secreta destinada a dañar la seguridad de Israel en el asunto de documentos clasificados que tenían que ver con las negociaciones para la liberación de secuestrados. Esta es la misma persona que le filtró un documento al diario Die Bild en Alemania que decía supuestamente que jamás se beneficiaba de las protestas en Israel para tirar al gobierno de Netanyahu, generando una situación de que todo aquel que se iba a manifestar en contra del gobierno de Israel o que se iba a manifestar para la liberación de secuestrados, decía, wow, yo no quiero estar ayudando a Hamas, entonces tenemos que apoyar al gobierno de Israel. Dato no menor es que la censura en Israel prohibió la filtración de este documento a la prensa israelí. Esto no impidió que Fedelstein lo filtre a prensa extranjera. Entonces, todas estas cuestiones deben ser investigadas. ¿Qué pena le podría caber a estos asesores tan íntimos del primer ministro? Y obviamente, bueno, el primer ministro está salpicado, aunque quiera de alguna manera decir que él no sabía ni escuchaba nada. Bueno, la pena, todavía estamos en los primeros momentos del proceso judicial. Lo cierto es que algo interesante es que el abogado Amit Haddad, que es el abogado de Benjamín Netanyahu en los tres casos de corrupción, el 1000, 2000 y 4000, es el mismo abogado que defiende a los sospechosos Urlich y Fedelstein, lo cual el colegio de abogados hoy le mandó una carta pidiéndole al abogado Haddad que explique cómo esto no implica un conflicto de intereses. Entonces, dada toda esta situación, creo que hay que dejar a la justicia actuar. Creo que es un momento muy delicado porque no estamos hablando de términos de política de derecha o de izquierda, sino de temas de seguridad nacional de Israel. Y bueno, también hay que decirlo por lado de la defensa de Netanyahu, que esto es parte de la persecución política hacia su persona, que comienza el 7 de octubre y que lo que intenta hacer tanto la asesora jurídica del gobierno, como los tribunales de justicia, como el colegio de abogados, como la izquierda israelí, es tirarlo abajo a Netanyahu. Se trata de nada más ni nada menos que traición a la patria en términos de lo que podría llegar a ser esto. Es como cuando alguien espía o hace algo para el enemigo, en Israel y en cualquier lugar del mundo. Y si le agregamos una partecita incluso de color, que claro, no es judiciable, usted es abogado, pero que muestra algunas cosas que algunos también agregan allá esta novela que por sí misma es tan grave. El hotel donde ha parado varios meses la esposa del primer ministro en Miami, dicen algunos que es un hotel de propiedad justamente de fondos cataríes. ¿Es así, Mati? No tengo esa información, la verdad, pero sí, hablando de visitas de la familia presidencial, como se diría acá, o la familia Netanyahu, lo cierto es que su hijo, Yair, está alojado en Miami desde que comenzó la guerra. Y claro, la semana pasada se aprobó el presupuesto en Israel y se filtraron los números que implica la seguridad del hijo del primer ministro Netanyahu, que al menos sería 5 millones de shekels anuales, 1,5 millones de dólares aproximadamente. Y hay mucha crispación en la oposición israelí que no entienden. Primero porque el hijo del primer ministro tiene que estar en un país extranjero en momento de guerra.
y segundo, por qué la sociedad israelí tiene que pagar la seguridad. Yo en ese sentido pienso que obviamente el hijo de un primer ministro tiene que recibir la seguridad adecuada, porque sabemos muy bien que no son pocos quienes intentan dañar a la familia Netanyahu, pero en un país que se encuentra en una guerra en 7 frentes, es difícil y cada centavo cuenta. Sí, además de que está en Miami y no en Israel, y además, la historia de la familia Netanyahu que no es nueva, y claro, como decís, acá no se trata de política, debería tratarse de investigación judicial y de hechos concretos. Ojalá en algún momento eso sea lo que aparezca, aunque, bueno, en la política siempre unos y otros utilizan este tipo de situaciones. Mati, vas a estar en Buenos Aires muy pronto, vas a estar dando conferencias, cuéntanos. Bueno, aprovecho para contar, justo en Pesaj ahora voy a estar visitando Buenos Aires. Primero, el viernes 11 de abril, junto con amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y Beit Alohem, a las 9 de la mañana vamos a estar en una charla. Prontamente tiene que salir el flyer y la invitación. Más que invitado, Miguel, a sumarte también, si no coincide con el programa. Coincide con el horario del informativo, pero ¿dónde es la charla, por lo menos para poder contarle a la gente? ¿Ya sabes? Probablemente sea en Hillel, Buenos Aires, así tengo entendido. En el barrio de Belgrano. Sí, así es, y bueno, sin duda estaremos cruzándonos. Bien, bueno, en buena hora, bienvenido de vuelta a estos aires, a descomprimir un poquito, porque la realidad israelí es muy agobiante en lo que hace a la guerra externa y también a la guerra interna, que algunos dicen hoy es incluso más delicada que la otra, que ya por sí misma es muy dramática. Mati, vamos a seguir obviamente mirando la investigación, todo lo que surja, mucho todavía por saber. Esperemos que se sepa y que no quede como tantos escándalos en un lugar un tanto nebuloso, aunque se trata de un tema muy delicado. Como dijiste, tiene nada más ni nada menos que ver con la seguridad nacional, con colaborar con un país enemigo, el país que más dinero ha puesto en, bueno, los peores lugares, en el Hamas, en universidades, en todos los lugares donde se puede activar en contra de Israel. Sería terrible pensar que cercanos o no cercanos, incluso al primer ministro, podrían haber colaborado con esa acción y recibir beneficios económicos. Abrazo grande, te esperamos acá y mejores noticias. Así es, y espero, como siempre te digo cuando cerramos las notas, que la próxima sea una entrevista con temas más alegres. Esperemos, no viene fácil. Mati Sacal, doctor en abogacía, hombre del Club de Periodistas de Jerusalén, un muchacho joven, talentoso y que quería profundizar sobre este, que es un gran escándalo. Acá por ahí no se habla tanto, en Israel es agenda central de la vida de esa sociedad.